Pues A José. nada más y nada menos lo encuentran a José, que se había convertido en un hombre poderosísimo. Al inicio no lo habían reconocido, José sí que lo reconoció a todos ellos, pero bueno, esa historia es muy bonita. Finalmente José les dice, tráiganlo también a mi papá y a mi hermano menor a Egipto, y yo aquí voy a hacer que les den las mejores tierras para que ustedes siembren, cultiven y ustedes prosperen aquí. Y así es como jóvenes, los 12 hermanos de, los 12 hijos de Jacob en Egipto se quedaron, les dieron buenas tierras para sembrar, para cultivar, y eso hizo que de estos 12 hermanos, de estos 12 hombres, se formen 12 tribus. Y de estas 12 tribus en Egipto, a lo largo de unos 400 años aproximadamente, se convirtió en un pueblo gigantesco de miles y miles de personas. Y así es como, miren, fue creciendo el pueblo de Israel. Segunda etapa, el éxodo. Bueno, pues cuando ya estaban en Egipto, después de 400 años de haber permanecido en Egipto, resulta que ya José se había muerto, ya nadie lo conocía, nadie se acordaba de él ni nada. Y bueno, llegó obviamente otro faraón como rey de Egipto, y este faraón se fijó en este pueblo de los judíos, de los hebreos, y dijo, este pueblo es demasiado fuerte, demasiado próspero, crece y se multiplican, tiene muchos hijos, crece inmensamente. Y el faraón dijo, ya sé, si no pongo un control a este pueblo después se puede rebelar contra mí y derrotarme en una guerra. Entonces lo sometió a una esclavitud durísima, exigiéndoles trabajar muchas más horas cada día como esclavos, los mantenía ahí en Egipto. Entonces los israelitas levantaron su voz al cielo para pedirle a Dios que los ayude, que los libere, y ahí es donde surge un personaje llamado, ¿cómo se llama, Samara, este Moisés. personaje? Se llama Moisés. 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 El famoso personaje Moisés, que desde pequeñito sufrió mucho, porque cuando él nació resulta que los buscaban a los niños recién nacidos para matarlo. Y la mamá dijo, no, yo no quiero que me lo maten. Y lo colocó en una canasta y lo colocó en el río para que se salve. Y miren cómo son las diosidencias, no coincidencias, sino diosidencias, que más abajo estaba la hija del faraón en el río y lo adoptó al niño como si fuera hijo suyo. Lo llevó a vivir en el... Ella no podía tener hijos, creo. Ajá, y luego lo llevó a vivir en el palacio del faraón, donde finalmente Moisés creció como un príncipe. Miren, de huérfano a príncipe. Increíble cómo son los planes de Dios. Pero las cosas no terminan ahí, porque después de eso un día Moisés vio que un egipcio estaba maltratando a un judío, entonces a un hebreo. Entonces Moisés dijo, esto no puede ser, lo castigó al egipcio y terminó matándolo al egipcio. Entonces, bueno, cuando lo descubrieron, Moisés tuvo que huir del palacio, huir de Egipto y se fue a esconder en las montañas para que no lo castiguen. Y en las montañas pensó que se podía esconder de la justicia de los hombres, pero no se escondió de la mirada de Dios que tenía otros planes para Moisés. Entonces ahí se le presentó en forma de una zarza ardiente y le dijo, a ver, tú vas a regresar a Egipto y tú vas a liberar a mi pueblo del faraón, lo vas a sacar de Egipto como un pueblo libre. Y Moisés le dijo, pero Señor, es imposible, los egipcios no nos van a dejar salir. Nosotros somos la fuerza de trabajo de Egipto. Egipto no se va a quedar sin nosotros como esclavos. Entonces Dios le dijo que le daría señales y le enviaría señales al faraón para que los deje salir. ¿Cuáles fueron esas señales? Las famosas Las plagas. plagas de Egipto. Muy bien. Entre ellas, bueno, estaban la de las langostas, las ranas, cayó también las aguas del río Nilo se convirtieron en sangre. Y bueno, la última de esas plagas fue la del ángel de la La muerte. que mató al hijo del faraón. Correcto. Esta plaga del ángel de la muerte que se llamaba, era que mataba a todos los primogénitos. ¿Quién es un primogénito? Es el primer hijo de cada familia, el mayor de todos. Y bueno, incluso el hijo del faraón murió y como dijo el compañero en este momento, pues ahí el faraón dijo, listo, no puedo más, ya no puedo más, váyanse de aquí, son un pueblo libre, ya no quiero meterme con su Dios porque su Dios es demasiado poderoso, váyanse de aquí. Y bueno, resulta que los dejó salir, pero cuando estaban frente al Mar Rojo,
los egipcios fueron detrás de ellos para otra vez capturarlos y traerlos como esclavos. Y ahí es donde Dios, por medio de Moisés, abrió el Mar Rojo en dos partes. Pasaron por en medio los hebreos y los egipcios, como los perseguían detrás, se metieron también en ese callejón dentro del mar. Y bueno, cuando estaban en la mitad, dice la Biblia que Dios cerró nuevamente el mar que se había colocado como dos murallas y se ahogaron ahí todos los egipcios. Qué impresionante esa historia. Y de ahí, jóvenes, ¿qué tiempo demoró el pueblo de Israel en llegar a la tierra prometida, la tierra de Canaán? ¿Un día? 40 años. Exacto, Víctor, exacto. 40. No fue un día, ni dos, ni tres, ni un mes, fueron 40 años. Sin embargo, Dios no los abandonaba. Este pueblo era un pueblo muy terco, le desobedecían a Dios a cada rato, lo hacían enojar, pero Dios nunca los abandonó. De hecho, Dios, dice la Biblia, que Dios los acompañaba durante el día como una nube, porque en el desierto las temperaturas en el día llegan a 50 grados y en la noche pueden bajar hasta 0 grados. Entonces en el día los guiaba como una nube para protegerlos del sol y de noche los guiaba como una columna de fuego. Increíble, increíble todo esto que nos cuenta la Biblia. Bueno, pues esta es la historia del Éxodo, cuando el pueblo de Dios sale de Egipto como un pueblo libre. Y finalmente sellaron la alianza en un monte. A ver, ¿quién sabe el nombre del monte donde Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos? Punto en participación en clase. ¿Quién se lo sabe el nombre de esa montaña donde Dios le dio los 10 mandamientos? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿El monte o la montaña del Sinaí, creo. Sinaí? Muy bien. ¿Quién dijo Sinaí? Yo, profe, Fernando Bajaña. ¿Quién? ¿Elgin? Fernando Bajaña, profe. No, Fernando. Ah, ya, Bajaña, muy bien. Correcto. Fernando Bajaña, muy bien. Exacto, era el monte del Sinaí. Efectivamente, ahí Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos. Y le dijeron, bueno, tú vas a ser mi pueblo, pero siempre y cuando cumpla los mandamientos. Después de esto, viene la tercera etapa de los jueces. Acuérdense que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, solo la pudo mirar desde lejos, nada más. Pero el sucesor de Moisés, que se llamaba Josué, exacto, Josué, él sí lo llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida. Más tarde, pues, Josué, después de Josué, Dios escogió a varios jefes, es decir, a varios jueces, para defender y para orientar al pueblo de Israel. Esa es la etapa de los jueces. Uno de estos jueces, por ejemplo, era Sansón. Saúl también, Sansón, famosísimo por su fuerza. Samuel también era otro grande de estos jueces. Y bueno, justamente con Samuel inicia la monarquía, la siguiente etapa, es decir, donde al pueblo de Dios ya no lo gobiernan los jueces, sino los reyes. ¿Y el primer rey cuál fue? El rey Saúl. Saúl. El guerrero, sin embargo, se apartó de Dios. Y bueno, después Dios dijo a Samuel, que me unjas como rey, vas a ungirlo al rey David. Y David era muy famoso porque él logró matar a un soldado enemigo de los filisteos. Un soldado filisteo lo mató solamente con una piedra y su arma que era la honda. Imagínense, la piedra, dice la Biblia, que le clavó la piedra aquí en la cabeza y lo mató al soldado gigante Goliat. Increíble. Y bueno, pues por eso era muy famoso y David fue el único rey que logró unificar y consolidar al pueblo de Israel en un solo rey. Sin embargo, David también cometió pecado. Un día, resulta que David vio que una mujer muy bonita se estaba bañando y se enamoró de ella. Y dice la Biblia que la mandó traer al palacio y con ella tuvo un hijo. Sin embargo, a Dios no le gustó eso porque esta mujer era casada. Y le dijo, hombre David, pero yo te he dado todo a ti. Te he dado riquezas, palacio, fama, fortuna. Mujeres no te faltan porque eres el rey de todo el pueblo, de todo Israel. Nada te falta. Y tú tenías que aprovecharte de una mujer que era casada y Dios se enojó mucho por eso, dice la Biblia. Y por eso mandó un castigo y le dio a elegir a David. Le dijo, elige, ¿cuál de los 3 castigos quieres que aplique?
Y uno de ellos era que el hijo enfermara y prácticamente pues muriera, ¿no? Otro era que todo su pueblo padezca de hambre y mueran millones. Otro era, si no recuerdo mal, la otra opción era que David caiga preso de sus enemigos, bueno, algo así. Sin embargo, pues David dijo que él tenía que pagar por sí mismo su pecado, así que pues bueno, su niño recién nacido enfermó y murió. Sin embargo, Dios no es en ese sentido de los que guardan rencor, digamos así, sino que Dios les dio una nueva oportunidad a David y con Betsabé tuvo un nuevo hijo que se llamó Salomón, famosísimo por el rey, ser uno de los reyes Profe, más sabios. Sí, te escucho bien. a Salomón se lo conoce por la sabiduría, ¿no? Perfecto, exactamente. Y les voy a contar un caso donde Salomón demostró su sabiduría. Resulta que habían dos mujeres y cada una tenía un bebé de la misma edad, pequeñito. Y las dos mujeres vivían en la misma casa y dormían dentro de la misma habitación. En cierta noche, una de las mujeres se despierta y se da cuenta que ella con su cuerpo había aplastado al niño, lo asfixió y el niño estaba muerto. Entonces esta mujer dijo, y ahora me quedo sin mi hijo, no, no puede ser. Y vio que la otra mujer estaba dormida. Se levantó calladito y llevó el niño muerto y lo colocó al lado de la mujer que estaba dormida. Y el bebé, el hijo de la otra mujer, se lo cogió y se lo trajo donde ella. Cuando la otra mujer se despertó, gritó y dijo, mi niño está muerto y mi bebé está muerto, gritó, lloró y todo lo demás. Y bueno, sin embargo, después esta mujer dijo, no, pero este no es mi hijo. Y comenzaron a pelear las dos mujeres. Dijeron, tú me robaste a mi hijo. Y la otra decía, no, tú me lo robaste. No, este no es mi hijo, este sí. Bueno, una pelea tremenda. Entonces llevaron a las dos mujeres ante el rey Salomón. Y ahí nació la fama del rey Salomón, porque le dijo, a ver, o sea que cada una dice que es su hijo y nadie quiere decir la verdad. ¿Listo? Entonces le dijo al guardia, tráeme una espada. Y dice la Biblia que lo agarró al niño por una de las piernecitas y alzó la espada para cortarlo en dos partes. Y les dijo, listo, lo voy a dividir en dos partes y cada una se va a quedar con la mitad del niño. Entonces ahí, una de las dos mujeres le dijo, no, por favor, no lo mates, no le hagas daño, no importa que se quede ella con el niño, pero no le hagas daño, te pido, te suplico. Entonces ahí Salomón se dio cuenta que ella era la verdadera madre, porque sintió compasión y no quería que se le haga daño a su hijo. Entonces le dijo, ahora sí, ya reconocí que tú eres la verdadera mamá, toma, aquí está tu hijo. Entonces miren, ¿quién se le hubiera ocurrido solucionar ese problema de esa manera? Y por eso pues Salomón llegó a ser el rey más famoso y más sabio de todos los tiempos. Bueno, pues luego de eso les cuento que a pesar de que Salomón era muy sabio, tampoco fue un hombre perfecto. Finalmente cayó con la debilidad de las mujeres. ¿Saben por qué? Pues resulta que Salomón se enamoró de muchas princesas y mujeres de otros pueblos que tenían otras religiones. Y estas mujeres que eran de otros pueblos y de otras religiones le decían, hombre, no, no te quedes solamente con tu Dios de los judíos. Mira, acá tenemos otro Dios, ven a darle culto a mi Dios, te va a dar buena suerte. Y se enamoraba de otra mujer, le decía, mira, yo tengo otra religión, yo tengo otro Dios, ven, vamos a darle culto a este Dios para que tengas buena suerte. Y así. Entonces Dios se dio cuenta que Salomón se había vuelto un idólatra y no le gustó Dios a eso, porque Dios es un Dios celoso. Y entonces ahí es donde Salomón fue castigado por Dios porque Dios le quitó, digamos, esa fuerza que tenía para gobernar al pueblo y mantenerlo unido. Le quitó esa autoridad, ese poder, esa fuerza y finalmente pues el reino de Israel se dividió otra vez y más tarde, aprovechando esa división, el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruyó Jerusalén en el 587. Jerusalén era ya la capital del pueblo de Israel. Mira, hasta el día de hoy, para los israelitas, Jerusalén es su capital oficial, aunque políticamente es Tel Aviv. Bueno, eso tiene otra explicación geopolítica un poquito más compleja. Entonces, bueno, pues de ahí se dio el exilio a Babilonia. ¿Qué era el exilio? Cuando a un pueblo lo obligan a salir de su casa y a irse obligado, castigado y esclavizado a otro lugar.
Miren, así terminó el pueblo de Israel. Y luego, bueno, ya se constituyó el judaísmo como tal, como religión. Alejandro Magno conquistó Persia. Los israelitas, sin embargo, a pesar de todo lo que les pasaba, seguían fieles a su Dios. Muchos pagaron con su vida cada exilio, cada conquista que sufrieron. Y finalmente, bueno, en el año 0 aproximadamente, pues nació Jesucristo. Jesucristo es israelita, es de raza judía, nació dentro de la religión judía. Y bueno, pues de ahí Jesucristo, nuestro Señor, fundó lo que ahora conocemos como el cristianismo, quienes lo vivimos dentro de la religión católica, y hay personas que lo viven dentro del cristianismo evangélico también. Les cuento algo, ya con esto finalizo todo. Jerusalén, después de la muerte de Jesús, fue destruida, porque les cuento que el templo de Jerusalén era una de las maravillas más grandes del mundo antiguo. Todo el mundo admiraba el templo de Jerusalén, porque dicen que tenía el tamaño como de 3 estadios. ¿Te imaginas un templo, una iglesia del tamaño de 3 estadios? Increíble, ¿no? Y peor hace 2000 años. Entonces era una de las maravillas del mundo antiguo. Y bueno, les cuento que los romanos, liderados por el general Tito, asediaron Jerusalén hacia el año 70 y destruyeron por completo el templo de Jerusalén. El día de hoy solamente están en pie una partecita pequeñita de los muros, que ahora se los conoce como los muros de los lamentos. Y bueno, pues esa es la historia del pueblo de Israel. Hasta el día de hoy existen como raza, como pueblo, como religión. Miren, 4000 años de historia. Listo, jóvenes. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna curiosidad que ustedes tengan tal vez sobre el tema? ¿O todo quedó claro? ¿Sí? ¿Todo quedó claro? Sí, profe, todo quedó claro. Ya, ok. Voy